Amigos míos, soy su Robin Hood moderno. Seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos. Las titulizaciones. Un invento estadounidense importado por la banca española. Abuela, ¿por qué tú no comes con nosotros? Responsable de la actual recesión y del rescate al pueblo español. La abuela no tiene hambre, cariño. Esta película de terror te enseñará en 7 escenas sencillas a comprender cómo hemos llegado hasta aquí. Primera escena: cómo funcionan los bancos. Para que el banco pueda prestarte dinero, tiene que tener activo suficiente para ello. Ojo, recuerda que hoy el dinero es simplemente un apunte contable. El banco pide el dinero al Banco Central. Nuestro banco, para hacer negocio, necesita prestarte dinero cuanto más mejor, y preferiblemente prestártelo para algo tan vital como es la vivienda, para que siempre estés obligado a pagar por encima de todo. Por lo que el banco te da el dinero con la garantía de tu vivienda y el compromiso, en caso de ejecución hipotecaria, de pagar lo que queda del crédito si con el precio de la venta de tu vivienda no es suficiente para cubrir dicho crédito. Este compromiso queda formalizado ante notario y la escritura pasa al registro de la propiedad. Ojo, es imprescindible que vayas memorizando este proceso. Hasta aquí lo tienes todo claro, ¿verdad? Pues hagamos un inciso en esta historia para recordar un detalle histórico muy importante. En la segunda década de los 90, el gobierno de Aznar liberaliza los terrenos para su edificabilidad. Los ayuntamientos hacían el agosto y los políticos también. En muchos parajes naturales, primero se construía y luego, pasado el plazo de prescripción, las edificaciones quedaban legalizadas como hecho consumado. De ahí que nuestras costas, nuestros montes, sufrieron el mayor agravio ecológico de toda la historia de este país. En las ciudades y pueblos, los ayuntamientos y las comunidades extendían sus planes urbanísticos sobre terrenos rústicos por doquier. España iba bien. Seguimos. Quedamos en que tú tienes una casa, la cual no es tuya hasta que no pagues el último recibo. El banco tiene tu hipoteca y tu compromiso de pagar todos los meses el principal, más los intereses donde el banco extrae sus ganancias. Pero el banco, como te ha prestado el dinero a ti y a muchos como tú, ya no tiene más activos para prestar más dinero. Es aquí donde el banco pone en marcha las titulizaciones responsables de la ruina de este país. Segunda escena: la entidad gestora. El banco crea una entidad gestora a la cual irá cediendo todas las hipotecas que día a día va firmando con nuevos hipotecados. Esta gestora es propiedad del banco. Tercera escena: el fondo de titulizaciones. La gestora se encarga de hacer un paquete con todas las hipotecas que le cede el banco y con ellas crea ante notario un fondo, el cual contiene normalmente miles y miles de millones de euros. Una vez que está constituido, la entidad gestora divide este en cientos de miles de trozos para venderlos. Estos trozos o participaciones se llaman bonos de titulización. Cuarta escena: los bonistas. Por lo que tu hipoteca ha sido vendida a un fondo y este, después de hacerla miles y miles de trozos, las ha vendido a miles y miles de bonistas, los cuales ahora son los propietarios de tu hipoteca. Y como propietarios, cobran las mensualidades que tú pagas todos los meses. Quinta escena: los propietarios de tu hipoteca. Por lo que el banco dejó de ser el propietario de tu hipoteca y en este punto te preguntarás: ¿y entonces por qué mi banco me cobra todos los meses la hipoteca? Porque el banco se queda con la gestión y el cobro de las hipotecas cuando las cede a la gestora para que forme un fondo de titulizaciones. Además, hasta ahora ha sido creíble ante la justicia, pues en el registro de la propiedad el banco consta como propietario de la hipoteca sin serlo. Así, además, evita pagar impuestos. ¿Hasta aquí lo tienes claro? Resumen: el banco te presta un dinero que a su vez ha pedido al Banco Central casi gratis. El banco te cobra todos los meses el principal y unos intereses abusivos. El banco vende tu hipoteca sin ningún control en miles y miles de trocitos, por lo que el banco tiene otra vez en sus activos la totalidad del dinero que prestó para las hipotecas. Y ahora, vuelta a empezar. Como el banco tiene otra vez activos, presta más dinero para viviendas.
Cuando tiene firmadas las nuevas hipotecas, las pasa a su gestora para que constituya otro fondo y de nuevo venderlo en miles y miles de bonos. Cuando el banco tiene el dinero de la venta de los fondos, las mete en sus activos y vuelta a empezar. ¿Ahora entiendes por qué Aznar liberalizó el terreno para poder construir sin límite? La banca insaciable y sin ningún control del Estado repite una y otra vez esta secuencia hasta convertirse en banca piramidal, de tal manera que incentivó a los directores de las sucursales para que convencieran a los ciudadanos de lo bueno de hipotecarse, y así salió a la calle para convencerte de que debías pedirle una hipoteca en vez de pagar el alquiler, o para que vendieras el pisito y te compraras una vivienda como Dios manda, o simplemente para especular. Por lo que la banca española repitió una y otra vez esta rueda de titulizaciones hasta 16 veces. España iba bien y el señor Rato era como Dios. Había iniciado el milagro económico español. La banca piramidal produjo la construcción de viviendas a diestro y siniestro. Los banqueros y los políticos se llevaban el dinero a expuertas a los paraísos fiscales. Las titulizaciones se convirtieron en máquinas de imprimir dinero, y el resto ya lo conocemos todos. El Cejitas, viendo que el precio de un pisito de 70 metros estaba llegando a la línea roja, se vio obligado a parar la máquina de imprimir. Las parejas de jóvenes de 30 años estaban ya firmando hipotecas que para pagarlas tendrían que trabajar los dos toda su vida hasta los 75 años. La banca piramidal, que estaba sustentada solamente con el compromiso de pago de millones de trabajadores hipotecados, empezó a resquebrajarse al fallar el consumo y el trabajo, o el trabajo y el consumo. La gente dejó de pagar y la pirámide comenzó a resquebrajarse. Por lo que la banca quedó al borde de la quiebra al ver que no podía pagar a los dueños de los bonos, o sea, a los dueños de tu casa. ¿Y por qué no llegó a quebrar? La señora Merkel y el señor Hollande no podían permitirlo, pues sus bancos hubieran ido detrás de los españoles. Los miles y miles de bonistas de los fondos hipotecarios españoles resulta que eran en gran parte alemanes y franceses. Incluso sus bancos habían invertido en bonos españoles, por lo que Merkel y Hollande acusan al Estado español de la falta de control a la banca y obligan al Boca Chancla a solicitar un rescate a la carta. Este pide un rescate de la Unión Europea para rescatar al Estado español disfrazado de rescate a la banca. La estafa bancaria piramidal la pagamos entre todos los españoles. Los bonistas alemanes y franceses cobran sus bonos, los banqueros españoles y los alemanes quedaron forrados y los políticos también. Ahora llegamos a la parte más interesante de la historia. ¿Qué pasa si dejas de pagar la hipoteca? Pues que ni el banco ni la entidad gestora pueden ejecutar legalmente la hipoteca al no ser los verdaderos propietarios. Solo son meros cobradores, como los famosos cobradores del FRAC, para que lo entiendas. Solo puede reclamarte judicialmente la hipoteca el representante legal de los bonistas, llamado el sindicato de bonistas. Pero entonces preguntarás, ¿el sindicato me puede ejecutar y quitar la vivienda? No, simplemente porque no existe, pues el banco, para poder construir su banca piramidal, simplemente se lo cargó. No existe. ¿Por qué se cargó el banco al sindicato? Muy sencillo, si los sindicatos de bonistas hubieran existido, hubieran denunciado la banca piramidal, ya que ésta siempre tiene fin y el riesgo de dejar de cobrar los bonistas es seguro que se produce, tarde o temprano. Los bonistas no tienen representante que ejecute las hipotecas por ellos si tú no pagas. La entidad gestora dice que el fondo es el representante de los bonistas, pero el fondo no tiene personalidad jurídica. Es un trozo de papel para que lo entiendas. Por otro lado, al haber vendido tu hipoteca a terceros sin consultarte, resulta que la responsabilidad de los avales que avalaron los pagos de tu hipoteca no tienen responsabilidad. Por otro lado, se ha producido una estafa piramidal a los bonistas, consentida por el Estado español y firmada ante los notarios españoles, al permitir erigirse como representante de los bonistas a los propios bancos, o sea, que se pusieron los propios zorros a cuidar del gallinero. Para poder llevar a cabo esta estafa piramidal, los gobiernos de turno necesitaron poner al servicio de la banca la justicia española.
Son unos niños grandes. Se divierten. Y continuarán divirtiéndose, hasta que todo reviente. Si tienes problemas para pagar tu hipoteca, ponte en contacto con nosotros o con la plataforma más cercana. Y si eres uno de los 600.000 españoles ejecutados y desahuciados, también.